Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase hoy, segunda clase de Resis 2, grupo 1. De acuerdo al contenido analítico que tenemos, la materia tiene 5 temas. Vamos a empezar con el primer tema que se refiere a las uniones. Pero antes quiero recordarles algunas cositas de la clase anterior en la que habíamos hablado respecto algunas recomendaciones que había puesto en el Classroom para que pudieran inscribirse. Decíamos que la inscripción debería ser nombre, apellidos, nombres, correo, número SIS y fotografía. Habíamos aclarado respecto a estas. Entonces habíamos hablado respecto de estas recomendaciones y no había problema si es que siguen la inscripción en el orden que les pide el Classroom. Total, no hay mucho problema. Y su correo. Pero en lo que sí voy a insistir, y les había dicho de que esto sí deberían hacerlo, es que las fotografías deberían ser de frente, sin ningún tipo de atuendo, gorras, bufandas, sombreros o gafas o representaciones a través de algún ídolo, no sé, dibujos animados o lo que crean, no es válido. Lo que les he pedido es que en su inscripción, su fotografía debe ser de frente, del tipo carnet en 4x4, clara, bien iluminada, sin ningún tipo de arreglo, actualizada, actual, se sacan foto y la insertan de de la cintura para arriba, medio pecho, lo más claro posible, de frente, no de perfil, sin ningún tipo de atuendo, tal cual son originalmente. Naturalmente, una imagen actualizada, actual, ¿no? Sin ningún tipo de otro tipo de arreglo. De frente, mirando la cámara. Entonces yo estoy observando que en sus imágenes no han modificado, la mayoría sigue con imágenes de costado, de arriba, de media cabeza, otros con gorra, otros con gafas. Y bueno, a mí me interesa su imagen de frente, de medio pecho hacia arriba, bien nítido, cosa que sea bien identificado. Vayan modificando los que no tienen esa imagen en su inscripción, sáquense una fotito, bien iluminadito, clarito, viendo la cámara, ¿no? De frente, no de perfil, ni inclinado verticalmente, ¿no? De tal forma que esté centradita la foto, que no esté tirada ni a un costado, ni al otro, ni arriba, ni abajo, de forma centrada. Vayan modificando, en las posteriores clases vamos a ir controlando este estado. Bien, entonces con esta aclaración voy a entrar al tema. Para eso voy a compartir con ustedes unas diapositivas en PowerPoint de lo que es el tema que vamos a ver. Capítulo 1,
que está titulado Uniones y Aspectos Generales. Entonces, en una unión, los aspectos generales, dice algunos de los aspectos más importantes de una unión podrían ser, y aquí enumeramos algunos aspectos. Inge, disculpe, Sí, la imagen no se ve completa, solo se ve como la mitad. ahora de convergencia. Esto quiere decir que cuando queremos hacer uniones en un proceso constructivo de una estructura, hay elementos que convergen a un punto, vigas, columnas, elementos que de distintas partes convergen a un punto. Este punto es normalmente conocido como nudo y en ese nudo hay que generar la unión. Entonces decimos por eso son puntos de convergencia de varios elementos en el nudo. Estos puntos de convergencia son puntos de recepción de cargas a través de los elementos que convergen, son puntos de redistribución de esfuerzos, generan un equilibrio estático entre todos los elementos con los que llegan las cargas y redistribuyen estas cargas en un equilibrio estático. Entonces son puntos de recepción, transferencia y redistribución de esfuerzos. También estos puntos de unión o estas uniones deben cumplir las condiciones de trabajo planteadas en el análisis diseño. O sea, si nosotros en el diseño determinamos un comportamiento, suponemos un tipo de comportamiento para su análisis, asumimos un comportamiento, en la práctica, en la realización de este elemento, debe ser coherente con el análisis teórico que hacemos y el proceso constructivo. Debe responder a las mismas condiciones para que pueda de esta forma garantizar su estabilidad. Las uniones son arreglos geométricos que deben responder a estas exigencias que hemos incorporado en su diseño. También las uniones son elementos en las que debemos seleccionar y ver la distribución de los elementos. Pueden haber diversidad de tipos de elementos, seleccionaremos aquellos que sean los más aconsejables para esa disponibilidad de espacio, herramientas, condiciones de trabajo, servicio en la zona, elementos que deben colocarse en función de la disponibilidad no solamente del elemento que vamos a utilizar, sino de la mano de obra calificada, servicios que pueden prestar y nos pueden ayudar a facilitar el proceso constructivo. Todo este conjunto de cosas que determinan lo que son las uniones. Las uniones decimos que es el proceso de colocar y asegurar elementos que convergen en un punto y que garanticen el servicio para el que han sido o se fueron realizados. Aquí tenemos algunos arreglos. Aquí tenemos una unión roblonada de dos placas mediante elementos cubreplaca. Aquí es una planta, en esta figura, y esta es una vista lateral de esa unión. Este elemento central LC, que es la cubreplaca superior, el elemento inferior cubreplaca y los elementos conectados placa y otra placa a través de desconectores y elementos roblones distribuidos de esta forma. Otro arreglo de una posible unión de dos elementos placas, aquí una placa, otra placa, a través del proceso de aplicación de soldadura en estas partes de los elementos. Otra forma de unión de una placa con otra a través del traslape, ya no con cubreplacas, esta se traslapa con esta otra placa, esta es una placa y esta otra que es la de abajo, otra placa,
que está unido a través de esta distribución de elementos conectores. Aquí tenemos otra forma de unir a través de una placa y otra placa que las unimos a través de esta distribución de conectores y la carga está aplicada en un punto como este. Otra forma de unión a través de un pasador donde tenemos un elemento superior que está unido a este elemento inferior que recibe las cargas del elemento superior a través de un pasador en dos horquillas, una horquilla superior que transmite la carga superior a la horquilla inferior que están conectados a través de este pasador. De dos elementos mediante soldadura en esta parte de los dos elementos y una carga excéntrica. A los aspectos generales de cómo se estructura, formas de colocación de los elementos, tanto a unir como elementos de unión. Luego tenemos la disponibilidad de elementos de unión que nos permitan hacer estas uniones. Estos elementos de unión van, cada vez la tecnología nos presenta más elementos de unión. En la actualidad tenemos como elementos de unión los roblones. Figura 1.1a, aquí está. Un roblón tiene esta forma, una cabeza que puede ser semiesférica, un vástago de sección circular, liso, y en su extremo libre se genera, una vez colocado en su posición, el efecto o la construcción de la otra cabeza a través de algún sistema neumático, aplicación de calor, hidráulico o a través de un proceso de martilleo. Un otro elemento de unión, de pasador, que puede ser de cabeza circular, puede ser de cabeza cuadrada, hexagonal, un vástago que puede ser liso, en el que se coloca un seguro autoanclante en el extremo libre o a través de un proceso de colocación de chaveta, a través de perforaciones, o en algunos casos puede ser un vástago con una parte roscada en la que se le aplica una tuerca, que puede ser cuadrada o hexagonal, dependiendo del tipo de uso que se le va a dar al elemento para generar un otro tipo de unión que responda a las características de diseño correspondientes. Un otro elemento disponible para las uniones son los pernos. Aquí está, pernos, figura 11C, figura 11C, pernos, en la que tenemos una cabeza que puede ser cuadrada, hexagonal, un vástago que puede ser una parte lisa, una otra parte roscada, una tuerca que es la que nos permite generar el confinamiento de la unión, que puede ser igual cuadrado o hexagonal, dependerá del tipo de perno, si es de alta tensión o baja tensión. Capacidad, unos elementos que cumplen la función de distribución uniforme de las presiones que genera el confinamiento hacia los elementos unidos que se conocen con el nombre de arandelas, que van uno junto a la cabeza del perno y el otro junto a la tuerca, que permiten el ajuste necesario. Otro elemento de unión es la soldadura. En la soldadura, generalmente en la parte de uniones es muy general. En soldadura llamamos todo lo que es capaz de juntar más de una pieza, que puede ser por reacción química, por adherencia, por fusión. Nosotros no vamos a ver todos los casos, no corresponde a este nivel, esa amplitud de análisis. Nosotros nos vamos a concretar
a ver las uniones por fusión, por soldadura de fusión, calentando a una cierta temperatura y luego homogeneizar esta unión a través de la aplicación de un tercer material o a través de el golpeteo o aplicación de presión sobre los elementos. Entonces mostramos aquí algunos tipos de arreglos para aplicar la soldadura, una soldadura sobre una muesca, una soldadura en un borde, en una esquina, en una parte en contacto o en un efecto de traslap, ¿no? Entonces, los tipos de elementos que usamos en la unión. Una vez que hemos visto lo que son las uniones y los elementos disponibles para generar las uniones, inmediatamente podemos pensar en agrupar estas uniones por características comunes que tienen entre ellas, clasificarlos para así estudiarlos por grupos de elementos que nos permitan o nos faciliten la generación de formulaciones matemáticas para determinar los esfuerzos. Entonces debemos clasificarlos a través de consideraciones de ciertas características propias. Entonces vamos a ver el primer caso por el modo de transmisión de las cargas. Por el modo de transmisión de cargas podemos clasificar en uniones a cortante. Cuando hablamos del modo de transmisión de cargas, estamos hablando cómo va a transferir las cargas, a través de qué tipo de esfuerzo que se va a generar en la unión. Entonces decimos una primera forma de modo de transmisión de cargas por esfuerzo de corte, que se conocen como uniones a cortante. Esto implica que el corte podría darse en los elementos conectores, en el vástago de los roblones, en uniones roblonadas. En una unión de esta naturaleza, en una vista lateral donde hemos conectado un elemento con otro y en el que hacemos la conexión mediante roblón, el efecto de corte se va a transmitir en el vástago del conector, generando este proceso de corte. Si el elemento falla, podría cortarse el conector en el vástago en la parte de la unión de las dos placas. O en un arreglo donde tenemos una placa a un lado y dos placas en el otro lado, la probabilidad del corte, que la falla que va a ocurrir, que esta placa de este lado se vaya con este pedazo que se corte en estas dos líneas de unión, con este pedazo, y la otra placa se vaya con los otros pedazos en otra dirección. El efecto de transmisión por tensión en un arreglo como esta figura, 2AB. Entonces, unidos en esta placa, dos elementos de forma T, unidos a través de estas dos roblones, que podían ser roblones o pernos. Cuando le aplicamos las cargas, estas generarán un efecto de tensión en el vástago, así de esta forma, generando estos esfuercitos en ambos lados, en las fibras internas del vástago, o unos efectos de apoyo o aplastamiento en los bordes de las cabezas y la tuerca de los elementos conectados. Forma de uniones a tensión o el efecto de las tensiones en las placas, en las líneas posibles de rotura. También podemos suponer que en las uniones van a haber efectos de fricción. Cuando nosotros juntamos dos placas, esta con esta, hay un área que entra en contacto entre la placa superior y la placa inferior. Esta área de contacto, por efectos de la rugosidad del material
y el efecto de apriete de los conectores efecto de agarre entre placas. Por tanto, la transferencia de las cargas externas se hace a través de esta fricción, de esta área común de los dos elementos, la transferencia. Para esto, normalmente los elementos conectores son pernos que generan un efecto de apriete para conseguir este agarre entre elementos conectores. Una otra forma de transferencia de cargas es por las uniones que transfieren por aplastamiento. Una unión realizada para este efecto, como la que mostramos, de dos elementos a una vista lateral, este elemento con este unimos a través de unos doblones. Cuando le aplicamos las cargas, hay un área que entra en contacto entre lo que es el vástago del conector y la perforación, el semiperímetro, que está opuesto a la línea de acción de la carga. Entonces, en esta línea, en esta área en contacto, podría generarse, aquí en una vista en planta, la fuerza, la carga P que jala a este lado y el área azul o celeste que entra en contacto entre lo que es la perforación y el vástago del conector. Entonces, en esta parte, este contacto podría generar dos cosas. Uno, podría ocasionar el ensanchamiento de la perforación, lo que provocaría un movimiento de la unión, provocando su falla, o podría generar el desgaste del vástago que entra en esa parte en contacto, disminuyendo su diámetro y por tanto también la holgura. O podría ocurrir las dos cosas, que se ensanche la perforación o se desgaste el diámetro del conector y ocasione el movimiento generando la falla correspondiente. Una otra forma de transferencia podría darse por un esfuerzo combinado. En el numeral A5 decimos uniones a esfuerzos combinados. Podría darse una combinación entre lo que es el aplastamiento con el corte o el corte con la tensión. Entonces, cuando en un elemento la tensión se va a producir en una línea, la transferencia de esta línea de las cargas a la otra va a depender de que los elementos se corten o se aplasten, entonces generará un esfuerzo combinado, que podría ser corte con tensión o apoyo normalmente. Entonces, hemos visto los tipos de fallas que se podían dar, o más bien el tipo o las clasificaciones de elementos que hemos visto. Por el tipo de carga, hemos visto en uniones a cortante, uniones a tensión, uniones por fricción y uniones por aplastamiento y uniones por esfuerzo combinado. También podemos clasificar por la naturaleza de la carga y su localización de esta respecto al grupo de conectores. Entonces, en uniones doblonadas bajo carga axial directa, podemos clasificar uno en uniones a carga axial directa. Eso implica que la línea de acción de las cargas debe pasar a través del centroide del grupo de conectores. Esta línea de acción debe pasar, determinamos el centroide de este grupo de conectores y esta línea debe pasar por el centroide. Entonces dice que la unión es oblonada y bajo la acción de línea, bajo la acción de carga axial directa, que pasa a través del centroide. También dependiendo del tipo de carga y su ubicación respecto a los conectores,
podemos decir que hay uniones a momento puro. Si voy a unir la placa A con la placa B, cuando las cargas están sometidas en estas posiciones, determino el centroide del grupo de conectores en este punto y veo que las dos cargas están trabajando con una cierta excentricidad. Si la carga, la distancia de este centroide a la carga vertical derecha y a la carga vertical izquierda es la misma, estas dos cargas generarán simplemente un par, un efecto de torsión. Al ser estas dos cargas iguales, la sumatoria nos va a dar 0 y solo van a generar un efecto de corte. Entonces, uniones, solo hay momento, no hay carga en esta dirección vertical ni arriba ni abajo, puesto que estas por sumatoria de cargas verticales se va a hacer 0 y solo va a haber momento. Por eso decimos uniones a momento puro. También son conocidas como uniones acortantes, porque el único esfuerzo que va a aparecer es el corte en los bastos de los conectores. En estas uniones por el tipo de carga y su localización respecto a los conectores, también podemos tener este arreglo en el que mostramos que la unión es sometida a una carga excéntrica. Unimos la placa A con la placa B. En este arreglo colocamos los conectores y la carga que incide en este punto de la placa B. Si nosotros prolongamos la línea de acción de la carga B y determinamos el centroide de conectores, suponiendo que aquí esté el centroide, vamos a ver que la línea de acción de la carga no pasa por el centroide, sino genera una excentricidad. Por eso llamamos uniones excéntricas, que también es conocido como uniones acortantes. También podemos clasificar las uniones por el tipo de elemento. Por el tipo de elemento de unión. En el numeral C estamos diciendo de acuerdo al tipo de elemento usado en la unión. Cuando hemos visto la primera parte, en la primera parte hemos visto elementos de unión, ¿no? Hemos dicho roblones, pasadores, pernos, soldadura. Entonces, si dispongo de estos tipos de elementos, podría usar estos en las uniones y entonces dependiendo cuál elemento estoy uniendo, podría tener, ¿no? De acuerdo al tipo de elemento usado en la unión, si uso roblones en la unión, tendré uniones roblonadas. Si uso pernos, serán uniones empernadas. Si uso pasadores, serán uniones de pasador. Y si he utilizado soldaduras, serán uniones de soldadura. Entonces he hecho clasificación por 3 componentes. Unos elementos, unas uniones, en las que he clasificado por el modo de transmisión de la carga, en uniones a cortante, uniones a tensión, uniones por fricción, uniones por apoyo y uniones por esfuerzos combinados. También hemos clasificado por el tipo de carga y su posición de esta carga respecto a los conectores. Hemos clasificado en uniones a carga axial directa cuando la carga pasa a través del centroide del grupo de conectores, en uniones a momento puro cuando actúa un par, genera solo un momento en la unión, también conocida como uniones a cortante, y las uniones a cargas excéntricas cuando la carga aplicada pasa con cierta excentricidad respecto del grupo de conectores, que también son uniones a cortante. Y finalmente hemos clasificado por el tipo de elemento en la unión, cuando es con roblones, cuando es con pernos y cuando es con pasador o soldadura. Entonces, una vez que hemos visto lo que son las uniones, ¿de qué depende estas uniones? ¿Cómo armamos los esquemas de las uniones?
hemos visto la disponibilidad de elementos de unión, hemos clasificado por ciertas características particulares en los tipos de uniones. Ahora estamos en condiciones de determinar lo que son los esfuerzos en cada caso. Entonces, para la determinación de esfuerzos en las uniones, podemos hacer para uniones roblonadas, empernadas, de pasador, soldaduras. Las uniones roblonadas y empernadas más o menos tienen las mismas características, el mismo comportamiento. Entonces vamos a empezar analizando las uniones roblonadas. Hemos dicho que una unión roblonada es aquella unión en la que hemos juntado los elementos a través de roblones. Cuando nosotros elaboramos las uniones, sean roblonadas, empernadas o de cualquier naturaleza, hay una cantidad de parámetros que debemos considerar del proceso constructivo. Si bien en el análisis teórico consideramos una unión idealizada bajo condiciones ideales de unión, en la práctica este proceso tiene una gran componente de parámetros externos del proceso constructivo. Aparecen excentricidades, aparecen holguras, aparecen ciertos factores que van a incidir en la unión. Entonces, el generar las ecuaciones que nos permitan determinar este grado, este esfuerzo generado en la unión, con esta gran cantidad de parámetros que debemos incorporar, en teoría elástica se hace bastante complejo. Se hace de un grado de indeterminación alto. Por tanto, dicen los autores, podríamos generar las uniones bajo ciertas suposiciones que simplifiquen este proceso e identificar los tipos de esfuerzos que se podían dar y a partir de estas consideraciones generar las ecuaciones que nos determinen los esfuerzos. A estos esfuerzos generados a partir de estas suposiciones de simplificación se conoce con el nombre de esfuerzos nominales. ¿Qué son entonces los esfuerzos nominales? Los esfuerzos nominales, aquí estamos hablando de estos, son aquellos esfuerzos determinados a partir de suposiciones o de hipótesis de simplificación del análisis de las uniones cuando estas suposiciones o estas acciones o estos defectos constructivos que se dan van a estar dentro de parámetros tolerables que no comprometan la estabilidad de la estructura, que sean muy pequeños y que sean sujetos de desprecio. Entonces, en uniones aceptables, con estas pequeñas deficiencias, determinamos los esfuerzos y estos esfuerzos son considerados como esfuerzos nominales. Entonces, para determinar los esfuerzos reales, ¿no? Lo que hacemos es dividir estos esfuerzos nominales por un factor de seguridad que nos permite darnos un margen de tolerancia para poder responder adecuadamente a las uniones respectivas. Entonces, en la determinación de esfuerzos nominales, vamos a empezar con los esfuerzos nominales en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Dentro del grupo de clasificaciones que hemos hecho por tres tipos. Uno por el modo de transmisión, hemos hecho por el tipo de carga y su localización y por el tipo de elemento unido. Entonces, de este grupo vamos a sacar primeras por carga axial y en uniones roblonadas. Entonces, para determinar los esfuerzos en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Entramos entonces a la determinación de ecuaciones bajo estas consideraciones.
Para el análisis del comportamiento de esta unión, nosotros podemos hacer bajo un análisis elástico de la unión tal cual se presenta, que tiene gran cantidad de parámetros a considerar, o a través de una identificación de los posibles estados de falla que se podrían dar en este tipo de uniones. Y si podemos identificar las posibles fallas, estaríamos en condiciones simplemente de formularizar la determinación de esfuerzos para garantizar que no ocurran estas fallas. Si bien mencionan los autores dos metodologías, todos se inclinan por la segunda, en la que se analiza la unión y se identifican los estados de posibles fallas y se formulariza o se encuentran las ecuaciones matemáticas para determinar los esfuerzos por estos tipos de falla. Entonces aquí tenemos posibles fallas durante el servicio. Si agarramos dos elementos y los unimos, le aplicamos las cargas y podría ocurrir una posible falla. Podría darse cuando se rompan los vástagos o se corten los vástagos de los conectores en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Se cortan los vástagos y sucede la falla por efecto de corte de los vástagos de los conectores. Una posible falla. Si nosotros reforzamos los diámetros de los conectores, o sea, aumentando el diámetro de los conectores o mejorando la calidad de corte de los conectores, y otra vez le aplicamos la fuerza externa a la unión, podría darse la falla por efecto de tensión. Quiere decir que podrían romperse las placas en las líneas donde hemos debilitado el área de la placa, donde he hecho las perforaciones para colocar los conectores. Y entonces podrían dar la falla por tensión de los elementos unidos. Podemos aumentar el espesor de la placa, podemos incrementar la calidad a la tensión de la placa y aplicarle de tal manera que la falla ya no suceda por tensión. Entonces hemos mejorado los roblones, hemos mejorado las placas tanto en calidad, en espesor, y las fallas ya no se van a dar ni por tensión en la placa ni por corte. Le aplicamos nuevamente las cargas a la unión y la falla podría darse por aplastamiento en los puntos de apoyo entre el vástago del conector y la perforación de la placa que entra en contacto. Podría darse que se ensanche la perforación por una mayoración de aplastamiento de la placa o por una deformación del vástago del conector, o de ambos. Y entonces empieza a generarse un movimiento por este ensanchamiento que ha subido la placa. A esto llamamos falla por aplastamiento. Mejoramos la calidad de la placa a través de un incremento de espesor, calidad del apoyo de la placa mayor, igual del vástago, y hacemos que sea indeformable tanto la placa como el vástago, y de esta forma podemos mejorar su comportamiento. Y hacemos que la unión sea infallable por tensión, por corte, por aplastamiento, y puede aparecerse o darse otro tipo de falla. Podría ser que las perforaciones en las placas estén muy al extremo y esto provocaría que se desgarre lo que queda del material posterior a la perforación y entonces dar una falla por desgarramiento. Esa falla por desgarramiento podríamos cubrirla haciendo que la perforación no esté muy al extremo de la placa, en puntos más alejados, la suficiente para que no se dé el desgarramiento. Normalmente, todas las normas de diseño incorporan
una distancia mínima hacia el extremo libre para poder hacer la perforación de unión. Con cumplir esta normativa hemos garantizado que la falla no va a ser por desgarramiento. Y entonces nos quedarían determinar las ecuaciones por tensión, por corte y por apoyo en las placas. Para determinar estas fallas, nosotros debemos recurrir a unas hipótesis de partida que si bien se dan en la práctica, pero que no las vamos a considerar porque son pequeñas. Cuando decimos que es pequeña, cuando debe garantizarse la estabilidad de la unión, o sea, cantidades muy pequeñas de lo que ocurre y podemos despreciarlas. Cuando esta unión garantiza la estabilidad de la estructura. Entonces, estas hipótesis de partida que las vamos a despreciar y que no las vamos a considerar porque son pequeñas son las siguientes. 1. Las uniones por apoyo se desprecia la resistencia por fricción al deslizamiento entre elementos unidos. Cuando nosotros veíamos el efecto de fricción aquí, el área que entra en contacto entre placa y placa, le aplicamos las cargas externas. Cuando estos elementos de unión han generado un apriete, para que genere la fricción, necesariamente estos elementos de unión deben ser pernos que generen un apriete sustancial que no permite deslizarse de una placa con respecto a la otra. Que la rugosidad de las placas genere la transferencia de las cargas uno a otro. Esto es cuando el propósito de la transferencia de cargas es a través de fricción. Pero si el propósito de la transferencia de cargas no es la fricción y simplemente se ha generado este apriete y esta fricción por efecto constructivo al confinamiento en la elaboración de la cabeza en las uniones roblonadas, como no son empernadas, son roblonadas. En los roblones colocamos el roblón que tiene una cabeza que viene de fábrica y la otra cabeza la construimos en obra. Por tanto, en este proceso de construcción en obra hemos generado un apriete, pero el propósito no era que la transferencia de cargas se haga por fricción, ¿no? Sino por otras condiciones. Por tanto, este apriete es mínimo. Al ser este apriete mínimo, cuando le carguemos las cargas externas a la unión, cuando supere esta carga, esa capacidad de las placas, se libera y la transferencia de cargas ya no es por fricción, sino por los otros comportamientos. Por tanto, se anula la fricción inmediatamente. Por eso decimos que aquí, en el numeral 1, en las uniones por apoyo, cuando la transferencia de cargas no va a ser por fricción, sino por apoyo, el apoyo que se realiza entre la perforación y lo que es el vástago del conector, se desprecian los efectos de fricción, porque no se ha elaborado la unión para que transfiera cargas por fricción. En uniones roblonadas, esta fricción es temporal hasta que supere el primer proceso de carga. Entonces decimos, despreciamos estos esfuerzos que se generan por fricción, que es temporal mientras se le aplique la carga. En el numeral 2 dice, se desprecia la deformación de los elementos unidos bajo las cargas. Cuando nosotros elaboramos la unión y le aplicamos las cargas externas, estos elementos se genera una deformación. Que es pequeña, prácticamente imperceptible al ojo humano. Entonces, como es pequeña, si las deformaciones son grandes, naturalmente ya la unión ha fallado, por tanto ya ha colapsado. Entonces, cuando estas son pequeñas, imperceptibles al ojo humano, pequeñas cantidades de deformación, podemos despreciarla. Este efecto de pequeñas deformaciones va a generar unos adicionales, pequeños esfuerzos adicionales, en algunos casos por defecto, en algunos casos va a mayorar y en algunos
unos casos va a minorar, pero pequeñas cantidades. Por tanto, podemos despreciarlas, estos pequeños esfuerzos que ocasionan las deformaciones de los elementos. En el numeral 3 dice, se supone que las deformaciones por cortante de los conectores es proporcional al esfuerzo cortante promedio. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a una sección circular, el diagrama de distribución de esfuerzos no es uniforme a través de la sección. Depende del asiento que toma en esa sección circular el apoyo correspondiente para provocar el efecto de corte. Por tanto, este esfuerzo de corte tiene una forma parabólica. Ustedes en secciones circulares han visto que este esfuerzo de forma parabólica. Por tanto, dice, para determinar este esfuerzo, la deformación en secciones, en el vástago de los conectores, dice, suponemos que este esfuerzo es un esfuerzo cortante promedio. Quiere decir que estamos sumando el punto de esfuerzo cero con el punto de esfuerzo máximo, sacamos una media y le aplicamos para determinar el esfuerzo esta media, que es uniformemente distribuido a través de la sección. No es verdad que ocurre de esta forma, pero cuantificar un punto de esfuerzo cero o un punto de esfuerzo máximo y generar esta variación para determinar la deformación es muy complejo, y dice que ensayos de laboratorio nos demuestran que podíamos trabajar con el promedio de este esfuerzo. Entonces decimos, para determinar la deformación por cortante tomamos el esfuerzo cortante promedio. En el numeral 4 decimos, se desprecian las concentraciones de esfuerzos de tensión debidas a las perforaciones en los elementos unidos. Cuando nosotros perforamos un elemento y a través de esta perforación colocamos los elementos de unión, aquí perforamos, colocamos, aquí hemos perforado, colocamos y se genera este efecto de tensión, de concentración de esfuerzos. El área de asiento entre el vástago del conector y la perforación del elemento no es uniforme en todo ese semiperímetro. Hay puntos tangenciales de esfuerzo cero, estos extremos, ¿no? Dependiendo de la línea de acción, y hay un punto de apoyo máximo donde la concentración es grande. En la medida de que, esta perforación es la estrictamente necesaria para que pueda caber el esfuerzo, en la medida en que esta perforación es estrictamente necesaria, esta concentración de esfuerzos es menor. Si hay holgura entre la perforación y el vástago del conector, esta concentración aún crece más, puesto que el área de asiento es mucho menor entre la perforación y el conector. Por tanto, para aquellos casos en que la perforación es la estrictamente necesaria para que pueda caber en ella el vástago del conector, dice, esta concentración de esfuerzos podemos despreciarla, no considerarla. En un numeral 5 decimos, se supone que el esfuerzo cortante en los conectores está uniformemente distribuido sobre su sección transversal. Esto va con el numeral en el que hemos dicho que las deformaciones se pueden calcular considerando el esfuerzo cortante promedio. Entonces aquí estamos diciendo, se supone que el esfuerzo cortante en los conectores está uniformemente distribuido sobre su superficie nominal, sobre su sección transversal, lo cual no es verdad. Cuando ustedes han generado el diagrama de distribución de esfuerzos en una sección circular, es parabólico, no es uniforme distribuido, es variable. Por tanto, suponemos que esta distribución va a ser uniforme.
en un área rectangular de este elemento. El numeral 6 o la suposición 6 dice, se supone que el esfuerzo de aplastamiento entre los conectores y los elementos unidos están uniformemente distribuidos sobre su superficie nominal de contacto, lo cual tampoco es cierto. Cuando generamos la unión, podemos analizar que el área de contacto entre el vástago del conector y el semiperímetro de la perforación no es uniforme. Al ser un área de un sector media circunferencia, hay unos puntos tangenciales donde el apoyo es 0 y un punto máximo donde es la parte normal a la aplicación de la carga. Por tanto, esta distribución de esfuerzos a través de esta línea no es uniforme. Sin embargo, ensayos de laboratorio nos muestran que podemos asumir para propósitos de determinación de la capacidad de carga en este punto por efecto de apoyo, podemos decir que este esfuerzo va a ser uniformemente distribuido sobre un área nominal de contacto. Y aquí incorporamos un otro término de área nominal de contacto. ¿Cuál es la superficie nominal de contacto? La superficie nominal de contacto no es ese semiperímetro que entra en contacto. Hago la perforación, le aplico la carga a este lado y el área que entra en contacto es este semiperímetro de esa media circunferencia que entra en contacto con el vástago del conector. Entonces no es esta área que tiene esfuerzos en estos puntos ceros, un máximo aquí y 0 en esta otra parte, sino vamos a suponer que esta área nominal de contacto es el diámetro nominal de esta perforación del conector por el espesor de la placa, del elemento conectado. Entonces estamos incorporando un nuevo término de superficie nominal de contacto que es el diámetro nominal del conector por el espesor de la placa. A eso llamamos esfuerzo, a eso llamamos superficie nominal de contacto. Y el esfuerzo de apoyo entonces va a resultar siendo la carga multiplicado por esta área nominal de contacto. Finalmente, la séptima suposición dice, se desprecia la flexión de los elementos de unión. Cuando nosotros unimos los elementos, cuando generamos la unión, los elementos de unión se flexionan. Y vamos a ver la grafiquita porque arriba tenemos. Aquí hemos unido los elementos a través, uno o dos elementos a través del vástago, y cuando vemos que le aplicamos las cargas, el elemento se deforma así, exagerando. No se ve en una unión bien realizada que está todavía en servicio, no vamos a ver, estamos exagerando para que podamos ver esta unión. Entonces le aplico las cargas y la placa superior trata de le flexiona en este punto de la unión de las placas, flexionándole este elemento y el elemento inferior. Por tanto, se genera este efecto de deformación en este punto. Imperceptible en lo humano, pequeñas cantidades. Entonces, estamos diciendo que aun cuando ocurre esto, no la vamos a considerar en el análisis de determinación de esfuerzos. Numeral 7. Se desprecia la flexión de los elementos de unión. Entonces, bajo estas suposiciones procedemos a determinar los esfuerzos de esos 4 tipos de falla que hemos dado. Esfuerzo de corte, esfuerzo de tensión, esfuerzo de apoyo y desgarramiento. Hemos dicho que el desgarramiento podemos obviar y no analizarla simplemente cumpliendo con la normativa de los reglamentos de los diferentes materiales de diseño, colocando los elementos conectores a una distancia del extremo de la placa, de tal forma que la cantidad de material
que queda a continuación de la perforación sea la suficiente para garantizar que no va a haber desgarramiento. Y entonces nos quedaría determinar los esfuerzos de corte en los conectores, de tensión en las placas de unión y de apoyo, sea en la placa, en las placas unidas o los elementos conectores. Si hay alguna cosa hasta aquí, me dicen algo que quieran que se les aclare o sugerir o comentar. Adelante. La combinación de los esfuerzos de corte en los conectores, apoyo en los conectores y en las placas o en los elementos unidos o a unir, y el efecto de tensión en las placas. Vamos a ver la siguiente clase. Hoy vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, aclaración que quieran hacer? Una unicéntrica. Aquí está una unión a carga excéntrica. Voy a unir esta placa, este elemento A con este elemento B. El elemento A es este y el elemento B es este. Entonces, es dos elementos he unido con esta cantidad de elementos conectores. Determino su centroide de este conjunto de secciones de los elementos conectores. Supongamos que el centroide viene en este punto, donde estoy marcando con el puntero. Entonces, prolongo la línea de acción de esta carga. Alargo esta línea y va a pasar por aquí. Si esta línea de acción de la carga no coincide con este centroide, hay una excentricidad respecto al centroide de conectores, la línea de acción de la carga. Esta es una unión excéntrica. Si esta línea de acción de la carga coincide con el centroide, es una unión bajo carga axial directa. La carga axial pasa por el centroide. La excéntrica pasa por generando una excentricidad respecto al centroide. No sé si te he aclarado. Sí, está aclarado. Cargas por esfuerzo de corte. Normalmente, este corte se sucede en los vástagos de los conectores. Creo que tenemos por aquí, vamos a ver algo. Uniones acortante, aquí está. He unido estos dos elementos por un roblón. Le aplico las cargas y cuando le aplico las cargas, esta carga con esta otra carga se equilibran a través de la transferencia de esfuerzo de corte en este vástago, en el vástago del conector. Si supongo que estas cargas son mayores a la capacidad de soporte por corte, estas se van a cortar en este punto. Entonces va a generar un esfuerzo de corte aquí que equilibre a esta y a este otro en este centro. Se podría dar el corte de esta forma, cortándose el vástago de esta forma. Las uniones acortantes entonces son las que transfieren las cargas de uno a otro o el equilibrio a través del corte, del esfuerzo de corte en el vástago de los conectores. O en este caso, cuando hemos unido una placa con dos placas en esta dirección y el corte se va a suceder en estos planos de corte a través de esta línea y de esta otra línea. Lo que quiere decir que si fallara esta unión, este pedazo de vástago se iría con esta placa, como en esta gráfica, así, y estas otras con estos pedazos correspondientes al otro lado. Si la unión está bien diseñada, transferirá estas cargas de esta placa a estas otras a través del corte en estos vástagos, en estos puntos que van a ser los esfuerzos de corte. En el apoyo, en el aplastamiento, la transferencia de cargas no es por corte, sino por esfuerzo de apoyo entre lo que es la perforación, el semiperímetro de la placa con el vástago del conector.
Voy a buscar alguna placa en la que podamos ver. Aquí. Cuando nosotros unimos dos placas a través de conectores, perforamos y en esa perforación introducimos el vástago del conector. Entonces, cuando le aplicamos las cargas, si le aplico a este elemento la carga, aquí, este elemento, ¿veo? Hay un sector que apoya de la perforación entre lo que es la placa y el conector. Y ese es este semiperímetro. Si bien en la perforación el vástago del conector entra preciso, pero el apoyo cuando le aplico la carga no es el perímetro total de la perforación. Hay un semiperímetro, el lado opuesto a la aplicación de carga. Entonces, la transferencia de esa carga entre este elemento y el vástago del conector es en esa parte que entra en contacto. Entonces, la transferencia de carga se hace por apoyo entre este elemento. Ya no por corte de este elemento, sino por apoyo en esta parte, en la que entra en ese semiperímetro en contacto. Si le aplico en este otro lado la carga, el contacto va a ser en este otro lado opuesto a la aplicación de carga, entre esta placa y el vástago de esa parte del elemento. ¿No? No sé si te he aclarado. Si no estás... Sí, me quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Buenos días. ¿Se puede intuir qué tipo de esfuerzo o qué tipo de falla es más próximo que vaya a darse en algún tipo de unión específica? Claro que sí. Cuando tú elabores la unión, vas a determinar los esfuerzos que genera y vas a ver qué tipo de esfuerzos es el mayor. De hecho, los esfuerzos son diferentes. La capacidad al apoyo en los elementos es diferente, la magnitud que el corte, que la tensión. Pero en cada caso particular vas a determinar su esfuerzo al que está trabajando cada elemento. Si determino el esfuerzo de corte, va a ser el esfuerzo de corte que está trabajando el vástago del conector, que puede tomar un valor. Determinas el esfuerzo de apoyo, que puede ser en la placa o en el conector. Normalmente el apoyo, si la calidad es la misma, son iguales, o el esfuerzo de tensión en la placa. Y alguna de estas va a mandar. Alguna de estas va a estar en el borde, ¿no? Alguna de estas va a tomar diferentes valores. Los valores de tensión, de corte, de apoyo son diferentes en cada elemento. Pero de este conjunto de esfuerzos que he determinado, voy a determinar alguno de estos que va a determinar esta máxima carga. ¿No ven? Alguno va a estar en el límite. Es difícil balancear que todos estén en el límite de su máxima capacidad de esfuerzo para determinar esta carga. Es imposible que alcancen su máximo esfuerzo en el apoyo, en el corte y en la tensión. Alguno de ellos va a determinar que esta carga sea el mayor. Sí se puede, pero hay que determinar los esfuerzos en cada elemento. No sé si está claro tu pregunta. Ingeniero, gracias.